Orando con la palabra. Alabado sea tu nombre santísimo, Padre Santo, por este día que nos regalas para vivir en comunión contigo a través de la oración y la meditación de la palabra. Hoy es domingo, día en que celebramos la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo. Y la palabra viene como un desafío para nuestra fe y nuestra confianza. Jesús le dice a los discípulos, pasemos a la otra orilla del lago. Y en este cruce es donde va a acontecer o donde va a suceder lo inesperado. Como pasa en nuestra vida muchas veces, como sucede en nuestra vida, como ha sucedido en nuestra vida y en nuestra historia. En este cruce hay veces que nosotros recordamos meses o años en que nosotros vivimos seriamente o estamos viviendo seriamente dificultades y vemos que ese cruce no se acaba, parece que no se fuera a terminar, pero sí tiene su final. Y en ese cruce, donde van los discípulos con Jesús, que es el mismo camino, el mismo proceso de todos nosotros. A veces lo difícil de la experiencia de la fe es creer precisamente que Jesús está con nosotros en ese cruce, en ese camino, con nosotros en la barca, en tu familia. Y lo primero que se levantó fue un viento huracanado. O sea, algo contrario sucede, que no te deja avanzar, no te deja crecer. Y luego dice que las olas caían sobre la barca, sobre tu misma realidad. Y tercero, Jesús estaba durmiendo. Tres cosas que si tú las analizas de plano inmediatamente, una fuerza contraria que se sale de tus manos y que tú no puedes dominar, las olas que están rompiendo la barca y Jesús, que es el referente para vencer toda situación adversa, está durmiendo. ¿Qué pasa? Que puede ser la actitud nuestra, igual que la de los discípulos. ¿Es que no te importa que nos hundamos? Esa es la respuesta de una persona que no tiene fe, que no sabe que el Señor está presente, que piensa que todo se va a acabar y olvida que la presencia de Jesús está ahí. Jesús está dormido, pero esto nos da una gran enseñanza a nosotros porque esa barca no se va a hundir. Si ahí está Jesús y Dios Padre tiene un plan muy grande que en este momento de la muerte de Jesús no se podría dar. La muerte de Jesús va a ser en la cruz. Pero los discípulos, a pesar de que Jesús ha demostrado el poder que tiene sobre las realidades, la enfermedad, porque estamos en el Evangelio de Marcos, pero ya Jesús, precisamente en el capítulo 4 de Marcos, versículo 35 en adelante, ya Jesús ha realizado muchos prodigios. En el capítulo 1:40 sana a un leproso, en el 1:29 a la suegra de Pedro, en el 2 a un paralítico, en el capítulo 3 el hombre de la mano paralizada. Sí, los apóstoles han visto contemplar esos milagros, pero ellos todavía no están convencidos del poder de Dios, sobre todo cuando estas fuerzas los atacan a ellos. Ese viento contrario, esas olas que rompen la barca. Ellos han visto que sanó el leproso, ellos han visto que sanó la suegra de Pedro, ellos han visto que el hombre de la mano paralizada, pero es que la realidad de las situaciones difíciles no los había tocado a ellos. Y por lo tanto es muy fácil decir que tenemos fe cuando vemos que las cosas suceden en los demás y decimos qué grande es Dios, qué maravilloso es el Señor. Pero la respuesta de nosotros en medio de la dificultad, de la tragedia, es la respuesta de fe propia, basada también en lo que ha acontecido en los demás, pero también en lo que Dios puede hacer en mí, en lo que Dios está haciendo en mí. Y esa es la gran enseñanza que el Señor nos quiere dar. Jesús se levanta, da una orden al viento y le dice, silencio, cállate. Y el viento se apaciguó y vino una gran calma.
la fuerza contraria. La fuerza a veces hasta diabólica, como dice Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, versículo 19. Le he dado poder para someter todas las fuerzas diabólicas. Y aquí Jesús lo está demostrando y a la vez le está dando a los discípulos la confianza de que no se pueden rendir ante esas situaciones. Pidámosle al Señor que nos ayude a responder. La fe es una respuesta ante las dificultades. La fe no es un sentimiento, es una respuesta. Creo que estás conmigo, aunque sienta la fuerza de este viento contrario. Creo que estás conmigo, aunque sienta que las olas están despedazando esta barca. Tú estás aquí. Yo sé que tú tomarás el control de esta tragedia, de esta situación difícil, de este momento emocional muy difícil de mi vida. Tú lo harás, Señor. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.